Bien, queridos alumnos, vamos a entrar a mirar el capítulo 4. La necesidad y el mandato siempre de estudiar la palabra de Dios. A través de los tiempos, Dios siempre ha ordenado o ha demandado, más bien al hombre que se prepare siempre en estudiar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento era la ley y los profetas, pero hoy tenemos la palabra de Dios completa y es importante que usted y yo estemos siempre preparados, o más bien entusiastas a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar tres temas importantes concernientes a la palabra de Dios que se refiere. Vamos a mirar aquí tres temas que son el Antiguo Testamento. Vamos a mirar 10 ejemplos. Los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, hay 10 ejemplos ahí, aunque hay más, pero vamos a mirar 10 ejemplos que son importantes por qué Dios demanda al hombre que estudia la palabra de Dios. El segundo tema es bendiciones y sabiduría a través del estudio de la ley de Jehová, o a través de la ley de Dios, que es la misma palabra de Dios. Y ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 8 ejemplos que vamos a mirar con relación por qué Dios demanda al hombre hoy día y en el Antiguo Testamento de que usted y yo nos preparemos siempre y estemos pendientes de lo que Dios nos quiere decir, nos quiere anunciar y nos demanda a través de su palabra. Entonces vamos a mirar estos tres temas que son importantes y son básicos para poder entender mejor la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar que Eclesiastés, vamos a tomar Eclesiastés 12:2 para mirar allí lo que la palabra de Dios nos dice con relación al estudio, ¿verdad? Dice ahí, el mucho estudio es fatiga de la carne. Aquí se está refiriendo al estudio secular, no a la palabra de Dios. Dios siempre ha demandado en su palabra que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Por nuestra depravación, la debilidad de la carne y la necesidad siempre de estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar el primer punto, 10 ejemplos en el Antiguo Testamento. Moisés instruyó a la nueva generación de Israel en cuanto a la ley de Jehová que había sido dada en el Sinaí. Recordemos que allí fue donde Dios por primera vez le dio leyes al hombre a través de Moisés y les dio los 10 mandamientos. Dice ahí, hablando Moisés con relación a la palabra de Dios, y eso está en Deuteronomio capítulo 4 versículo 1 hasta el versículo número 10, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, decretos que yo os he enseñado. Está hablando Dios, está hablando con Moisés. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí vemos que encontramos 3 generaciones, los hijos y también los hijos de tus hijos. Es decir, Moisés, los hijos y los nietos. Siempre la palabra de Dios se ha enseñado a través de los tiempos, que los padres enseñan la palabra de Dios a los hijos y los hijos a sus nietos. Es decir, cuando no hay esta comunicación de que un padre enseñe la palabra de Dios a sus hijos, ahí encontramos un cortocircuito, es decir, hasta ahí se tronca la palabra de Dios. Entonces miramos aquí el primer ejemplo. Dios dio la ley a Moisés allá en el monte Sinaí. Los reyes fueron también instruidos a estudiar la ley de Jehová. No solamente el pueblo, sino aún los reyes, los gobernantes. Qué bueno que en nuestro pueblo hoy día los gobernantes, el presidente y toda la cúpula que manda los estados, pudieran ellos también meditar en la palabra de Dios. Seguro que tendríamos pueblos y naciones mejores, guiadas por Dios a través de su palabra. Entonces los reyes también fueron instruidos a estudiar la palabra de Dios. Dice ahí en Deuteronomio 17, y cuando se siente sobre el trono de su reino, le está hablando al rey. Recordemos que en ese tiempo eran gobernados por reyes. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leer en todos los días de tu vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Es decir, vemos ahí que Dios
daba las leyes y el rey debía hacer una copia para él. Pero no para que la guardara, sino para que la estudiara, para que la meditara y también para que aprendiera sabiduría de cómo podía enseñar o cómo podía dirigir la nación. Recordemos que lo que pidió uno de los personajes de la historia más sabios, quien fue el rey Salomón, él también pidió sabiduría a Dios para poder gobernar su pueblo. Y realmente hay que tener mucha sabiduría de Dios para poder gobernar un pueblo. También la ley de Jehová debía ser leída a Israel. Debía ser, entonces, era necesario dar la ley al pueblo, a los gobernantes, y también que la ley debía ser leída al pueblo, para que el pueblo, o más bien Dios había dado leyes de cómo la sociedad debía gobernarse. Dice ahí la palabra de Dios. Y les mandó a Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, es decir, cada 7 años la palabra de Dios es la leída toda, completamente lo que ellos tenían en ese tiempo, que era solamente la ley de Moisés, que eran los primeros 5 libros, y también los 10 mandamientos, más de 600 preceptos, eran leídos al pueblo cada 7 años. ¿Para qué? Para que no se olvidaran de las leyes dadas a Dios y para que ellos pudieran gobernarse. Dice, leerá esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. Es decir, todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, tenían conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, no había excusa, porque una persona quebrantaba la ley. Realmente la ley en ese tiempo era muy estricta. Una persona que infringía la ley de Dios inmediatamente era muerta. No había excusa. ¿Por qué? Porque ellos ya la conocían. Entonces, la ley de Jehová era guardada junto al arca santa en todo momento. Ahí permanecía lo que era la ley de Dios, estaba en el arca. El arca era tipo de la presencia de Jesús en el pueblo. Dice ahí Deuteronomio 31. Y cuando acaba Moisés de escribir las palabras de esta ley en el libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es decir, era colocada al pie del arca, que era la presencia de Jehová, y era guardada ahí para testimonio de que allí estaba la palabra de Dios. No solamente estaba la palabra de Dios, sino también estaba la presencia de Dios. Aún a Josué, recordemos que después de la muerte de Moisés, quien gobernó a los israelitas y quien los llevó a la tierra prometida fue Josué. También a Josué se le mandó a estudiar, meditar sobre la ley de Jehová, es decir, ninguno en el Antiguo Testamento era, o más bien, no se le hacía a un lado que estudiara la palabra de Dios. Dice ahí Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, era la forma que Dios guiaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos una ventaja, lo que no tenían ellos. Ellos tenían una parte de la Biblia. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios completa, y fuera de eso también tenemos el Espíritu Santo quien nos guía. Tenemos 2 ayudas, uno la palabra de Dios y otro el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento ellos solamente tenían una parte del Antiguo Testamento, ni siquiera el Antiguo Testamento lo tenían completo, solamente tenían una parte que era la ley de Moisés, o también era llamada la ley de Jehová. Entonces aquí vemos con relación, la ley de Jehová era la base del juicio de Dios a los reyes. Recordemos que los reyes no solamente meditaban en la palabra de Dios, sino también por ellos eran juzgados. La ley era quien juzgaba también a los reyes. Dice ahí, y si presentares oído a todas las cosas que te mandare, está hablando Dios a través de Moisés, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Entonces aquí vemos que los reyes también eran juzgados por la palabra de Dios. Josafat fue uno de los reyes, rey de Judá. Envió a predicadores y sacerdotes a través de toda Judá, enseñando al pueblo como la ley de Jehová.
Esto agradó al Señor y le dio a Josafat gracia ante los filisteos, quienes temieron a Jehová. Josafat fue un rey que fue realmente sabio. ¿Por qué? Porque mandó predicadores y sacerdotes a todo el pueblo para que les enseñaran la palabra de Dios. Y dice, enseñaron en Judea, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Es decir, una de las bendiciones de leer la palabra de Dios es que en ese tiempo, durante el reinado de Josafat, no hubo guerra. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios. Nehemías declaró que el abandono de la ley de Jehová había causado la cautividad de Judá a Israel ante los asirios y los babilónicos. Uno de los motivos por los cuales el pueblo de Israel fue cautivo o fue llevado cautivo a Babilonia fue porque ellos olvidaron la ley de Dios, olvidaron estudiarla, olvidaron meditar en la palabra de Dios. Cuando un remanente de cautivos que regresaban entraron en Jerusalén bajo el permiso de Ciro, rey de Persia, empezaron su adoración conforme a su entendimiento del mandamiento de Jehová y la ley de Jehová. Es decir, después que fueron ellos cautivos 70 años en Babilonia, regresaron a Jerusalén bajo el permiso de Ciro, quien era rey de Persia. Ya los babilónicos habían sido invadidos por Persia, y Ciro, su emperador, les permitió volver nuevamente a los judíos, ir a Jerusalén a restaurar el muro y el templo. Pero ellos realmente siguieron la voluntad de Dios, dice ahí la palabra de Dios en Esdras 3:2. Entonces se levantaron Josué, hijo de Josadab, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Está grabado que cuando le fue permitido a Esdras ir a Jerusalén bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, estaba en su corazón el hacer 3 cosas importantes. Primero, inquirir la ley de Jehová, es decir, estudiar la palabra de Dios y meditarla. Y para cumplirla, no solamente estudiarla, sino también cumplir la palabra de Dios, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, tenía 3 cosas importantes que hacer ahí, lo que era Esdras, volviendo nuevamente después de la cautividad a Jerusalén. Era inquirir, aprender la palabra de Dios, enseñarla y también enseñarla a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, por haber permanecido cautivo en Babilonia, ellos habían olvidado la ley de Dios. Es decir, había la necesidad nuevamente de retomar la palabra de Dios y enseñarla a ellos nuevamente para que ellos conocieran lo que era la voluntad de Dios. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento esos ejemplos nos sirven a nosotros hoy en día para que meditemos que la palabra de Dios es importante en nuestras vidas. También la palabra de Dios nos da sabiduría y bendición a través del estudio de la palabra o a través de la Biblia. Daniel recibió sabiduría del estudio de la ley de Jehová, la palabra de Dios escrita por mano de Jeremías. En el año primero de su reinado, o sea, el reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí está hablando de las profecías de Daniel, con relación a la segunda venida de Jesucristo y también la restauración de Jerusalén, la muerte de Jesucristo y la segunda venida de nuestro Señor. Isaías comprendió que cuando los hombres entendían y enseñaban la palabra de Jehová, se beneficiarían de esa manera. David reconoció el provecho de la palabra de Jehová en su propia vida al mantener su corazón y vida en los caminos de luz para Dios. Dice ahí David, reconociendo los salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces ahí está que la palabra de Dios
Hasta aquí este examen de lo que el Antiguo Testamento mismo enseña concerniente al mandato del Señor y la necesidad de la gente de conocer y hacer las enseñanzas de la ley de Jehová. Esto debería bastar para convencer a uno sobre la necesidad del estudio de la palabra de Dios. Había falsos profetas en los días del Antiguo Testamento, así como los hay hoy en día. Referente a esto, Isaías escribió: a la ley y al testimonio, si nos dijeren conforme a esto, es porque les he amanecido. Los hombres necesitan estudiar para conocer lo que la Biblia enseña, como unidad de enseñanza. Vamos a mirar ahora los ejemplos del Nuevo Testamento. Vamos a mirar que hay 8 ejemplos con relación a la palabra de Dios. Es decir, no solamente el Nuevo Testamento enseña la necesidad siempre de estudiar la palabra de Dios. Realmente es una bendición. Hoy en día nosotros tenemos una gran bendición, que tenemos la palabra de Dios completa y confirmada por los apóstoles y también por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar 8 ejemplos aquí en el Nuevo Testamento. Al no conocer las Escrituras pueden ser causa para errar, eso es cierto. Recordemos que Jesús le dijo a los fariseos: erráis porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Si uno no conoce la palabra de Dios, es facilito que uno se equivoque. Entonces es importante escudriñar las Escrituras. Jesús acusó a los saduceos de error porque no conocían las Escrituras. Es importante entonces conocer la palabra de Dios, estudiarla. No solamente estudiarla, sino aplicarla a nuestras vidas. Cuando aún el rico en el infierno rogó que Lázaro fuera enviado de regreso a la tierra de entre los muertos para advertirle a sus hermanos a fin de que no vinieran al infierno, les dijo: si no oyeren o escucharan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Entonces es necesario, en ese tiempo ellos tenían los profetas y en parte tenían el Antiguo Testamento. Hoy en día hoy no tenemos profetas, tampoco hay apóstoles, pero sí tenemos la palabra de Dios completa. Esto enseña que la ley de Moisés y los profetas presentaban suficientes verdades de la voluntad de Dios para mantener a los hombres fuera del infierno, si no solo escuchaban sus mensajes. Entonces, ¿dónde realmente nosotros conocemos que hay un infierno? Que hay un lugar de castigo para aquellas personas que no reciban a Jesús, pues está en la palabra de Dios. Que los hombres necesitan estudiar las Escrituras, las cuales testifican a Jesús y hacen a los hombres ser sabios para la salvación. Fue declarado por nuestro Señor al dirigirse a los judíos escépticos de sus días: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo. ¿A quién? A los judíos escépticos en ese tiempo. Ellos ni siquiera reconocieron a Jesús como el Salvador del mundo. Por ese motivo ellos lo llevaron hasta la cruz, porque no lo reconocieron como su Salvador. Aquí el Señor en Juan 5:39 les enseña con relación que las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es la que da testimonio ¿de quién? De Jesús. Aún es más, da testimonio del mismo Dios y también da testimonio del Espíritu Santo. También los apóstoles deseaban darse a sí mismos el ministerio de la palabra en la iglesia de Jerusalén, en vez del ministerio de las cosas materiales. Recordemos que allí la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, la que había comenzado Jesús y que sus apóstoles siguieron, la iglesia creció de una manera exorbitante, hasta el punto en que los apóstoles ya no podían predicar la palabra porque la gente era mucho y había que administrar las cosas materiales. Pero ellos, entonces, esto resultó en la elección de diáconos para ministrar en la superintendencia, para ministrar en la iglesia. Recordemos que eso está en Hechos capítulo 6, versículo 3. Después de haber sido seleccionados los diáconos, la iglesia se reunió y seleccionó los 7 diáconos para cuidar de la superintendencia material de la iglesia en Jerusalén. Dice la palabra de Dios: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban.
aquí vemos que no se sumaban, algo geométrico. Es decir, no sumaban sino se multiplicaban. Recordemos que allá en la primera predicación de Pedro, 3.000 personas se arrepintieron y ellos ese mismo día se bautizaron. Es decir, realmente la iglesia en Jerusalén llegó a crecer de una manera grande. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No solamente el pueblo, sino los sacerdotes, los judaizantes, ellos también obedecieron a la palabra de Dios, a la predicación de los apóstoles en esos tiempos. Es decir, que en la iglesia de Jerusalén hubo la necesidad de nombrar no solamente varios diáconos, sino también más discípulos y más predicadores para la palabra de Dios. Cuando Pablo y Silas habían entrado en Berea, predicando el Evangelio, entraron en la sinagoga de los judíos, quienes fueron felicitados por estudiar las Escrituras. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, allí muchas personas en Tesalónica y los de Berea eran más nobles porque ellos escudriñaban las Escrituras. Es decir, lo que predicaba Pablo, lo que predicaba Silas, ellos no solamente atendían la palabra, sino iban a la palabra a ver si lo que ellos decían era verdad. Y eso es importante hoy día. Al efectuar Pablo su última visita a Éfeso, en Asia Menor, encomendó a los hermanos cuyos rostros no vería más la palabra de Dios. Es decir, los exhortó a que ellos también estudiaran la Biblia. Cuando Pablo escribió la última carta inspirada al ministerio de su vida, puso fuerte énfasis sobre la necesidad del estudio bíblico. A Timoteo, recordemos lo que allá en 2 Timoteo 2:15, él incita o exhorta más bien a Pablo a que estudie la palabra de Dios. Y le dijo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esto es una exhortación a estudiar la palabra de Dios. Luego concluyó, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su reino, es decir, cuando el Señor venga, que predique la palabra, que distes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, resorta con toda paciencia y doctrina. Nuevamente, que enseñe la palabra de Dios, que diste, es decir, que predique a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento se debe predicar la palabra de Dios, que es una necesidad grande para el hombre. Desde la iglesia de Patmos, aquí estaba ya hablando del apóstol Juan, Juan escribió concerniente a lo que le había sido mostrado o lo que había sido revelado por el mensajero angelical desde el cielo. Bendiciones particulares fueron pronunciadas sobre cada uno quien leyera, oyera y guardara las cosas que el mensajero de Dios le había mostrado a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, es decir, doblemente feliz, doblemente dichoso, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, recibe bendición, que realmente la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Habiendo anunciado en el comienzo del libro bendiciones especiales sobre aquellos quienes respetaban la palabra de Dios y las cosas escritas en el libro de Apocalipsis, en particular, el escritor cerró el libro de Apocalipsis con una advertencia muy grave contra cualquiera quien añadiere o quitare de su mensaje. Entonces la palabra de Dios está completa, no hay que quitarle, no hay que añadirle nada, ya está completa. Dice ahí Juan en Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, es decir, de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, aquí el Señor hace una advertencia con relación a que la Biblia no se le debe añadir ni quitar nada. La Biblia está completa.
y confirmada por los hombres, por los santos hombres de Dios. Desde las cosas escritas en este capítulo, es decir, estamos hablando de Apocalipsis, siendo examinadas a la luz del Antiguo Testamento, es evidente que Dios siempre ha esperado que cada generación estudie su palabra, generación tras generación. Desde el momento en que se le dio la ley a Moisés hasta el día de hoy, Dios siempre ha exhortado al hombre a que estudie, a que medite la palabra de Dios, a que la practique. Los hombres han evitado el error y las caídas cuando obedecieron los mandamientos de Dios, cuando estudiaron la palabra. Ellos también han recibido bendiciones y los gozos terrenales en obedecer sus instrucciones. Aquello que la experiencia del pasado ha enseñado a los hombres debería ser usado para su provecho hoy día. Entonces hemos visto la necesidad siempre de estudiar la palabra. Hay una necesidad constante. El Antiguo Testamento siempre se ha leído, siempre en ese tiempo se ha demandado a que los reyes, los gobernantes, las personas que han dirigido a través de los tiempos a Israel, siempre se ha demandado que ellos estudien y mediten la palabra de día y de noche. Bendiciones y sabiduría también han sido dadas a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que un hombre adquiere sabiduría? Estudiando la palabra de Dios. Vemos que el rey Salomón fue uno de los quien pidió sabiduría para poder gobernar el pueblo de Jerusalén o el pueblo de Israel. Es a través del estudio de la ley de Jehová. Y hemos visto también con relación al Nuevo Testamento 8 ejemplos muy consistentes con relación a que estos hombres guiados por Dios y que tenían la palabra de Dios, que no la tenían completa, ellos fueron demandados a través de la palabra de Dios a que ellos estudiaran la Biblia, la Escritura en ese tiempo, porque era la forma en que Dios los guiaba. Usaba el Espíritu Santo, pero usaba también la palabra para que ellos tuvieran mayor sabiduría para poder gobernar el pueblo en ese tiempo. Hoy día, ¿cómo un hombre puede adquirir sabiduría? Pues yendo a la palabra de Dios, meditando en ella, ¿verdad? Porque es aquí donde encontramos la voluntad de Dios. No vamos a encontrar la voluntad de Dios en otro libro, sino en el libro de Dios. Esta es la palabra de Dios viva y eficaz. Y vemos que hoy este libro nos da a nosotros sabiduría para poder, en todas las áreas de nuestra vida, poder llevar a cabo y poder gobernar con justicia. Y también aquí encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas y también de qué forma un hombre se puede salvar su alma. Y también nos dice dónde estamos y hacia dónde vamos o qué esperamos en el futuro. Entonces aquí en la palabra de Dios encontramos cualquier tema que usted quiera, está en la palabra de Dios, familiar, sea de gobierno, sea de justicia, cualquier tema está en la palabra de Dios y es importante que usted y yo meditemos en ella, estudiemos la palabra de Dios. Es una necesidad, no solamente es una necesidad, sino es un mandato del Señor para que usted y yo la estudiemos, como menciona hoy ahí la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay siempre una necesidad presente de que el hombre estudie la palabra de Dios? ¿Qué enseña la Biblia sobre el mucho estudio? ¿Cómo debía la nueva generación de Israel respetar la ley dada en el Sinaí? ¿Qué uso debían los reyes hacer de la ley de Jehová en los días del Antiguo Testamento? ¿Cuán a menudo debía la ley de Moisés ser leída al pueblo de Israel? ¿Dónde era guardada la ley por los sacerdotes de Israel? ¿Cuán a menudo se le instruyó a Josué que debía meditar en la ley de Jehová? ¿Cuál rey envió sacerdotes a toda ciudad en Judá enseñando al pueblo común la ley de Jehová? ¿Qué consideró Nehemías ser la causa del cautiverio de Judá y de Israel? A través de los tiempos, cuando las personas, no solamente las personas, sino las naciones, se olvidan de la ley de Dios, es una nación que va a sufrir. Hoy tenemos el ejemplo del Asia, de África. El África fue el primero o el segundo continente donde llegó la palabra de Dios. Y allí ellos se olvidaron de la palabra de Dios. Y por eso hoy están sufriendo las consecuencias
de ese pecado, de haberse olvidado de la ley de Dios. Allí recordemos que en África, en Asia y en Europa fue donde se escribieron, en estos 3 continentes, fue donde se escribió la palabra de Dios. Sin embargo, hoy vemos que estos continentes, especialmente África, ha olvidado la palabra de Dios. Por eso ellos sufren en este momento, hay una gran necesidad, hay una hambruna grandísima. ¿Por qué? Porque ellos han olvidado la palabra de Dios. ¿Qué aprendió Daniel del estudio de los escritos de Jeremías? ¿Qué pensaba David de la palabra de Jehová? ¿Sobre cuál punto erraron los saduceos al desconocer las escrituras? Ellos habían olvidado el poder de Dios. ¿Qué ocurrió en la iglesia de Jerusalén cuando los apóstoles se les permitió darse a sí mismos enteramente en el ministerio de la palabra y la oración? ¿Por qué a los judíos se les declaró ser más nobles que los de Tesalónico? Porque ellos escudriñaban la palabra día a día. ¿Qué fue lo que Pablo declaró en la palabra que Dios podría hacer a los hermanos en Éfeso? ¿Sobre qué cosa colocó Pablo fuerte énfasis cuando escribió las últimas cartas de su ministerio? En que debemos escudriñar, o más bien estudiar la palabra de Dios. ¿Por cuáles 3 cosas dijo Juan que los hombres serían bendecidos? Concerniente a la palabra de Dios, conforme fue dada en el Apocalipsis. ¿Qué cosa ha esperado Dios que cada generación haga en referencia a su palabra? Es decir, que las generaciones, de generación en generación, la palabra de Dios sea estudiada, sea leída, sea meditada. Si un padre de familia no enseña a sus hijos la palabra de Dios, es seguro que esa generación se va a olvidar de Dios y también de su palabra, y no va a adquirir sabiduría para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos dentro de la palabra de Dios. Entonces hemos visto en este capítulo 4 que el Señor nos demanda a usted y a mí, y no solamente a nosotros, sino también a todas las naciones, que debemos estudiar la palabra de Dios, porque allí es donde está la voluntad de Dios. Dios nos quiere bendecir, pero ¿cómo buscamos la bendición de Dios? Es a través de su palabra, a través de lo que Dios nos quiere enseñar en la Biblia, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos a Dios en escudriñar las Escrituras, es seguro que vamos a ser hombres, mujeres o naciones que vamos a estar confundidos con relación a la palabra de Dios. Este capítulo 4 nos enseña esas 3 cosas importantes para nuestra vida. Vamos a dejar ahí, este es el capítulo 4 que hemos estudiado. Que Dios les bendiga.